¿Alguna vez te has preguntado qué les ocurría realmente a las esposas de los guerreros cuando el último grito de batalla se apagaba en el campo de batalla? Para muchas de ellas, el verdadero terror no empezaba con la guerra, sino con la victoria del enemigo. No eran solo prisioneras, eran convertidas en mercancía humana. Cuando los otomanos ganaban una batalla, el silencio no era el final. Era el comienzo del ruido de las cadenas. Mientras los hombres eran ejecutados o esclavizados, el destino de sus esposas era, a menudo, mucho peor que la muerte misma. Dejaban de ser personas para convertirse en propiedad. Y lo más escalofriante es que esto no era un caos descontrolado de soldados, era un sistema legal, una maquinaria de Estado perfectamente organizada y escrita en las leyes del imperio. Antes de sumergirnos en este oscuro capítulo, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a los rincones más profundos de la historia. Estas mujeres recibían un nombre específico bajo la jurisprudencia islámica, sabaya, botines de guerra. Y el Imperio Otomano aplicó esta regla con una eficiencia aterradora. El proceso de deshumanización comenzaba de inmediato. Funcionarios especializados entraban en las ciudades capturadas para separar a la población con precisión quirúrgica. Hombres, mujeres y niños eran divididos como si fueran ganado. Las esposas de los guerreros caídos enfrentaban inspecciones degradantes. Médicos y oficiales las examinaban de pies a cabeza, revisaban sus dientes, evaluaban su salud y calculaban su fertilidad. Su edad, su belleza y su estado físico determinaban su precio. Las jóvenes con rasgos llamativos eran marcadas para ser enviadas a Constantinopla. Las que tenían más edad eran condenadas a trabajos forzados o simplemente desechadas al olvido. Era una industria de la humillación. Una mujer noble, que un día fue respetada, podía ser mañoseada en plena calle mientras su valor se gritaba como un simple número en una subasta. Pero el calvario apenas comenzaba. Largas columnas de cautivas encadenadas eran obligadas a caminar durante semanas. Muchas colapsaban por el hambre o el cansancio y eran abandonadas a su suerte en el camino. Otras eran amontonadas en carretas como sacos de grano. Llegar viva al mercado ya era un milagro, pero lo que les esperaba allí era aún más oscuro. Los mercados de esclavos del mundo otomano no eran lugares clandestinos. Eran instituciones oficiales, reguladas y grabadas con impuestos por el Estado. En ciudades como Constantinopla, Bursa o Ankara, las mujeres eran alineadas bajo la mirada de compradores ansiosos. Los clientes podían tocarlas, examinarlas e incluso ponerlas a prueba antes de hacer una oferta. Sus habilidades se exhibían como herramientas, costura, tejido, cocina. Si no lograban impresionar, eran golpeadas o rebajadas de precio. El objetivo era destruir su dignidad. Se les obligaba a sonreír bajo amenaza, a mostrar obediencia y a actuar como si hubieran aceptado su destino. Mientras tanto, los escribas lo registraban todo en libros contables que hoy llenan los archivos del imperio. Las más bellas enfrentaban el destino más sombrío, los harenes. Olvida los mitos de lujo y romance, el harén era una jaula de oro. En el palacio de Topkapi, miles de mujeres de tierras conquistadas vivían en confinamiento, perdiendo su idioma, su fe y hasta su nombre original. Una cristiana de Hungría o Grecia podía despertar un día renombrada, obligada a hablar turco y a seguir rituales ajenos. Cualquier resistencia se castigaba con látigos, aislamiento o hambre. El harén no era solo explotación física, era la aniquilación de la identidad. Las mujeres luchaban por migajas de influencia, sabiendo que el favor del amo era su única protección. Muchas perdieron la razón, otras, prefirieron quitarse la vida. Para las esposas de los nobles derrotados, el tormento era doble. A menudo eran obligadas a servir como criadas de los mismos oficiales que habían destruido a sus familias. Era un mensaje político: si las mujeres más poderosas de tu tierra pueden ser quebradas, nadie está a salvo. El imperio convertía el horror en burocracia, registrando cada detalle como quien cuenta monedas. Pero el sistema iba más allá. Las cautivas se convertían en productoras de nuevos esclavos.
Cualquier hijo nacido de una madre esclavizada pertenecía automáticamente al amo. Las madres criaban hijos que podían serles arrebatados en cualquier momento. El vientre materno se volvió otra herramienta de explotación imperial. Incluso la religión se usó como arma. Las mujeres cristianas eran arrastradas a conversiones forzadas. No se trataba de fe, sino de dominación absoluta. Aceptarlo significaba cortar todo vínculo con su pasado y su familia. Una vez convertida, el escape era imposible, su propia comunidad original ya no la reconocería. Era una muerte espiritual. Los otomanos entendieron que la destrucción es más efectiva cuando es permanente. Por eso usaban a los hijos como herramientas de control. Los niños podían ser criados como soldados para el sistema genízaro, convirtiéndose en el relevo de la opresión. Las madres vivían sabiendo que sus hijos serían los futuros guardianes de sus propias cadenas. Para las esposas de líderes enemigos, el castigo era público. No se las ocultaba, se las exhibía. Desfilar encadenadas por las calles servía para romper el espíritu de toda la comunidad conquistada. La humillación de una reina o una noble era una lección viviente de que ninguna sangre era lo suficientemente pura para resistir al sultán. Hubo resistencia, por supuesto. Algunas intentaron escapar o sobornar guardias, pero el imperio se alimentaba de estos ejemplos para imponer castigos ejemplares. Regiones enteras de los Balcanes y Europa del Este quedaron vaciadas de sus mujeres. Se alteró el equilibrio demográfico de naciones enteras. Fue una guerra de exterminio a través del robo de personas. Aquellas que lograban la libertad después de años llevaban el trauma de por vida. Muchas ya no recordaban su lengua materna o no podían volver a rezar en su antigua fe. Regresaban como extrañas a sus propios hogares. Durante siglos, los historiadores prefirieron hablar de arquitectura y conquistas militares, ignorando estos libros de contabilidad llenos de miseria humana. Solo recientemente se ha revelado la escala real de esta maquinaria. Lo más aterrador no era el caos, sino el orden. Era un sistema diseñado para durar generaciones. La mujer era una unidad de valor, su sufrimiento estaba legitimado por la ley y su explotación estaba bendecida por el ritual. Este modelo otomano influyó en otros estados, creando un precedente de esclavitud regulada que duró siglos. Esta historia nos recuerda cómo un Estado puede despojar a un ser humano de todo lo que es, usando la máscara de la civilización. Mientras los cañones destruían los muros, la burocracia destruía las almas. En este sistema, ninguna mujer estaba a salvo. La conquista no terminaba en el campo de batalla, continuaba en los libros de registro, en los harenes y en los hijos nacidos en cautiverio. Pero hay un detalle final que hace esto aún más oscuro. Los otomanos no solo tomaban cuerpos, borraban nombres. Cada registro transformaba a una persona en una cifra. ¿Qué fue de las que desaparecieron en el silencio total? Aquellas que fueron borradas tan completamente que ni siquiera los archivos las mencionan. Ese vacío es, quizás, la verdad más dolorosa de todas. El destino de las esposas de los guerreros derrotados todavía resuena hoy. No por cómo vivieron, sino por cómo el sistema intentó que nunca fueran recordadas. Su supervivencia no fue un triunfo, sino una condena, y su memoria es el único acto de justicia que nos queda frente a una maquinaria que convirtió el dolor en ley.